Hola, mi nombre es Brandon Valenzuela y voy a presentar la guerra entre los Estados Unidos y México. ¿Cómo empezó la guerra contra los Estados Unidos y México? En 1836, Texas declaró la independencia de México. Inicialmente, los Estados Unidos no quería que Texas fuera otro estado. El interés político del norte no quería otro estado que practicara la esclavitud. México inició insurrecciones fronterizas que solo aumentaron la tensión. Advirtió a los Estados Unidos que no conviertan Texas en un estado o serán consecuencias. Y las consecuencias básicamente era guerra. Iban a declarar guerra. ¿Cómo empezó la guerra contra los Estados Unidos y México? Parte 2. Cuando se eligió a James K. Polk, el plan que tenía Estados Unidos se puso al revés y comenzaron a realizarse esfuerzos para convertir a Texas en otro estado. Durante este tiempo, Polk comenzó a poner sus ojos en otros estados como Oregon, California y Nuevo México. Cuando México rechazó su oferta de comprar toda la tierra que quería, Polk instingió una pelea trasladando tropas a Coahuila. Ambos países también reconocieron que Coahuila era un estado mexicano. Básicamente, él mandó tropas a Coahuila para empezar una pelea, la guerra. ¿Y quién era el líder de los Estados Unidos? El presidente de los Estados Unidos durante este tiempo era James K. Polk. Y cuando él andaba corriendo para la presidencia, Polk no era el candidato más popular al principio. Todos los demócratas que corrían contra él intentaban sacar la idea de expansión de la campaña demócrata. Polk sabía que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses estaban dispuestos a adoptar la idea del Destino Manifesto, y durante la convención demócrata fue nominado en el novena votación. Y si no saben, el Destino Manifesto es básicamente la creencia que los Estados Unidos merecían agarrar más territorio y expandir. ¿Quién era el líder de México? El presidente de México también fue un general llamado Antonio López de Santa Anna. La vida de Santa Anna tuvo algunas victorias, pero esas victorias fueron eclipsadas por sus muchas derrotas militares. Estuvo cerca de derrotar a los tejanos después de la batalla del Álamo, pero los tejanos recuperaron el control debido a las decisiones militares de Santa Anna. Muchos ciudadanos mexicanos comenzaron a perder la esperanza en Santa Anna y muchos no pensaron que fuera digno de liderar el país. En 1838 detuvo con éxito la invasión francesa de Veracruz, pero perdió la pierna en el proceso. Después de este evento, Santa Anna volvió a ganarse la fe de su pueblo. Su protagonismo volvería a su fin cuando comenzará la guerra México contra los Estados Unidos. ¿Cuántas batallas se pelearon en la guerra? En esos 3 años de guerra se libraron un total de 63 batallas entre los dos países. 3 batallas importantes ocurrieron en el año 1846. La primera se llamaba la Batalla de Palo Alto, y eso pasó en el mayo del 8, en 1846, y el general mexicano Mariano Arista puso sitio al Fort Texas. Arista luego colocó una trampa eligiendo la hora y el lugar donde se llevaría a cabo la batalla. Arista no tuvo en cuenta la nueva artillería voladora que usaba Estados Unidos. Este sería el factor decisivo de la batalla, pues los americanos ganaron esa batalla. Y el día próximo, la batalla de Resaca de La Palma ocurrió, y el general Arista volvería a intentarlo al día siguiente, teniendo una emboscada cerca de un arroyo. Estaba planeando que la vegetación sirviera como cobertura para las tropas mexicanas. Funcionó y la artillería de Estados Unidos no pudo encontrarlos. Pero un determinado impulso de las fuerzas de los Estados Unidos empujó a los soldados mexicanos de regreso a Monterrey.
¿Cuántas batallas se pelearon en la guerra? Parte 2. Y el tercer batalla era la batalla de Monterrey. Y eso ocurrió en el septiembre 21 al 24 en 1846. Y Estados Unidos siguió marchando hacia Monterrey y las fuerzas mexicanas comenzaron a fortificar la ciudad por completo. Cuando Estados Unidos llegó a la ciudad, dividieron sus fuerzas y atacaron la ciudad desde lados opuestos. Las fuerzas mexicanas estaban demasiado separadas entre sí, por lo que realmente no podían ofrecer apoyo al otro lado. Estas primeras batallas sirvieron como un indicador de cómo iría el resto de la guerra. Y obvio, como pueden mirar, perdieron todas las 3 batallas y perdieron cada como grande batalla que ocurrió en esta guerra. Cada batalla perdieron. ¿Y cómo y cuántas personas se murieron en total? Los Estados Unidos perdió muchos soldados debido a los numerosos tiroteos, pero perdieron más debido a enfermedades contraídas por soldados heridos. Perdieron un total de 1,773 soldados en los numerosos conflictos que ocurrieron en esos 3 años de guerra. Sorprendentemente, perdieron 13,271 soldados a causa de enfermedades que los soldados heridos contrajeron. Durante la guerra, 4,152 soldados resultaron heridos, pero sobrevivieron. El número de víctimas en México no se conoce exactamente debido al hecho de que los informes de víctimas están incompletos. La mayoría de los historiadores han estimado que aproximadamente 22,000 soldados murieron resultaron heridos en todas las batallas. Pues, ¿quién ganó la guerra? Después de 3 años de guerra constante, el presidente Polk envió a un hombre con el nombre de Nicholas Trist para ir con las fuerzas estadounidenses a la ciudad de Guadalupe Hidalgo y negociar un tratado de paz con el gobierno mexicano. El presidente Polk pidió el regreso de Mr. Trist debido al hecho de que los funcionarios mexicanos tenían problemas para establecer un nuevo gobierno mexicano capaz de negociar. La razón por lo cual México no tenía un gobierno en funcionamiento fue porque en realidad exiliaron a su líder, Antonio López de Santa Anna, a Jamaica ese mismo año. Mr. Trist no escuchó al presidente Polk y firmó el Tratado de Paz el 2 de febrero de 1848. Ok, ¿qué exacto era el Tratado de Guadalupe Hidalgo? Pues el Tratado de Paz subrayó algunos puntos en los que ambos países tuvieron que participar, admitir y seguir. Pues el primero era la primera acción principal que debía llevarse a cabo era que México necesitaba vender Nuevo México, Utah, Nevada, Arizona, California, Texas y el oeste de Colorado a los Estados Unidos por $15 millones. Y en ese tiempo es poquitito dinero para el tamaño de terreno que agarraron los Estados Unidos. El siguiente punto que debía hacerse era que México necesitaba renunciar a todas las reclamaciones a Texas. Básicamente no podían decir que Texas eran de ellos o tenían un derecho para ese terreno, porque lo perdieron y después de esto sí agarraron el terreno los Estados Unidos. Finalmente, ambos países tuvieron que reconocer el Río Grande como el límite sur con los Estados Unidos. Ok, ¿cómo afectó la guerra a Estados Unidos y México? Los Estados Unidos vio grandes efectos de la guerra. El próximo presidente fue un general que luchó en la guerra mexicano-estadounidense, pero la verdad es que no fue un buen presidente. Esta guerra también provocó la discusión sobre la esclavitud, otra vez debido a que el norte insistió en que los nuevos estados no se convirtieran en estados esclavistas. Justo después de la Guerra Civil Americana, un general de la Unión llamado Ulysses S. Grant, el futuro presidente, dijo una vez que la guerra contra México era uno de los más injustos jamás emprendidos por una nación más fuerte contra una más débil. ¿Cómo afectó la guerra a Estados Unidos y México? Parte 2.
La guerra desacreditó gravemente el liderazgo de México. Las opiniones conservadoras que México siguió hasta este momento fueron despreciadas por todo el país. Los estereotipos sobre el país comenzaron a desarrollarse, pero esos pensamientos desaparecieron lentamente con el tiempo. Gracias por tu atención.